Muy buenos días. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2020. El título de este mensaje es Nunca los conocí. Y quiero hacer la primera aclaración. Es un mensaje fuerte y está dirigido especialmente a aquellas personas que están en una iglesia o asistiendo a una iglesia, digámoslo así, y creen ser cristianos verdaderos, pero no lo son, y se están engañando y los están engañando. Voy a comenzar por decir que hay una oración que se hace en las iglesias, o se hacía, después de terminar los cultos. El pastor llamaba a los que quisieran pasar adelante a recibir al Señor Jesucristo, y la llaman la oración de fe. Esa oración de fe tiene su fundamento en un texto que es Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, la persona pasa al frente, repite esta oración con el pastor, y el pastor inmediatamente le dice: ya con esta oración eres salvo, ya lograste tu salvación, ya no tienes que hacer nada más. Y entonces ahí es donde yo empiezo a estar en desacuerdo, porque le están dando a esta pequeña oración un valor demasiado grande. O sea, la salvación no se adquiere por simplemente decir 3 o 4 palabras. Muchas veces la persona que pasa al frente pasó porque el familiar que lo llevó le dio un codazo y le dijo: pase. O el señor que la noche anterior se tomó unos tragos y entonces está en el guayabo o en la resaca, como dicen en otros países, y la esposa comenzó a cantaletearlo, comenzó a cantaletear, decimos en Colombia. Y él, por quitársela de encima, ese domingo va a la iglesia y cuando ella le dice: pase al frente, él pasa y hace la oración. Pero está comprobado por estadísticas cristianas que muchos de los que hacen esa oración de fe no regresan a la iglesia. Ni siquiera el siguiente domingo vuelven. Y algunos pasan por emoción pasajera, por una emoción pasajera. Yo personalmente les cuento que pasé al frente e hice la oración, pero me demoré 2 años y medio en hacerlo. Porque, como lo decía hace un momento, hay muchas personas que pasan el primer domingo que van a la iglesia, motivados por la música, por las emociones del momento, emociones pasajeras lo llamo yo, y ya no regresan. Pero hay otro factor que lo contradigo siempre. El pastor le dice que si hace esa oración, ya, con eso es salvo. Ya tiene la salvación y que no necesita hacer nada más. Imagínense, si así es de fácil, entonces todas las personas pasan, hacen la oración de fe y siguen viviendo como se les dé la gana. No es así.
Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero la misma palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es que por repetir que Jesús es el Señor, ya salvo, ya logró la salvación, la vida eterna, ya entra en el reino de los cielos. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Lo dice muy claro el texto. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En Juan 6, 40 y primera de Juan 3, 23, le digo los textos para que los miren allá en su casa. Juan 6, 40 y primera de Juan 3, 23 dice claramente cuál es la voluntad del Padre. Dice que crean en mi Hijo Jesucristo. O sea que pongamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. O por lo menos la principal voluntad del Padre. Porque por toda la Biblia vamos a encontrar la voluntad del Padre es esto, esto y esto. La voluntad del Padre es esto, esto y esto. Pero la principal voluntad del Padre, lo repito, es que creamos en su Hijo Jesucristo, que pongamos toda nuestra fe en Él. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, o sea, cuando Dios juzgará a todo el mundo. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos o expulsamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, o sea, muchas obras poderosas, muchos prodigios, muchas señales milagrosas. Porque hay muchas personas que creen que porque una persona profetiza, echa fuera demonios y hace milagros, es que es un siervo de Dios verdadero. Y mire lo que contesta el Señor Jesucristo, versículo 23. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, o malhechores, como dice en otra Biblia. Otra versión de la Biblia dice, aléjense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Yo no tengo nada que ver con ustedes, dice otra. Y de una vez hago la siguiente aclaración. Todo lo que yo menciono de otras versiones es porque yo los textos, cada texto, digamos, lo elaboro de 11 versiones de la Biblia. No cambio el mensaje, simplemente agrego palabras que están en otras versiones que me sirven para que quede más claro el texto. Y de una vez les aconsejo eso. No se limiten solamente a leer la Reina Valera 60 o la Biblia que el pastor dijo que se leía únicamente en la iglesia, solamente tal versión y no más. Cuando usted lee un texto en diferentes versiones de la Biblia, eso lo enriquece, le da mayor entendimiento, le abre la inteligencia, abre su mente. Incluso para español y literatura le sirve, porque ve sinónimos, diferentes palabras que quieren decir lo mismo en las diferentes versiones. O sea,
créame que se enriquece uno con eso. Y entonces yo hago esa aclaración porque yo voy citando muchas cosas de diferentes versiones, como lo dicen las diferentes versiones. Aquí comenzamos a ver donde dice el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Yo no tengo nada que ver con ustedes, dice otra versión de la Biblia. Está queriendo decir que el Señor no quiere nada con los que practican la iniquidad, o sea, la maldad. No quiere nada con los malhechores. Y ya vamos a ver por qué. Les voy a explicar claramente algo que es fuerte, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. En Lucas capítulo 13, versículos 22 al 27, vamos a ver más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Versículo 22. Dice: Jesús pasaba por los pueblos y aldeas enseñando a la gente, mientras proseguía su camino hacia Jerusalén. Entonces alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: esfuércense para entrar por la puerta angosta o estrecha, porque les aseguro que muchos procurarán o intentarán entrar ¿a dónde? Al reino de Dios, y no podrán, fracasarán. Y es importante aquí mencionar la palabra esfuércense, porque les comentaba hace un momento que el pastor que les dice: con esta oración que hagan, ya son salvos y no tienen que hacer nada más. Eso es mentira. La Biblia dice: esfuércense, dice: permanezcan, ¿sí? Corran la carrera hasta llegar a la meta, persistan. O sea, dice que hay que hacer algunas cosas. No son obras, porque ya sabemos todos que la salvación no es por obras. Pero eso de que esfuércense, hay que hacer un esfuerzo. Permanezcan, persistan, corran la carrera hasta llegar a la meta. Hay que hacer algo. No son obras, pero hay que hacer algo. No se le puede decir a la persona: ya no tiene que hacer nada. Porque les aseguro que muchos no podrán entrar. Versículo 25. Después que el padre de familia o el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera comenzarán a llamar a la puerta rogando: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Otra versión de la Biblia dice: no los conozco. Otra versión dice: no sé quiénes son. Y otra dice: no tengo ni idea de dónde salieron ustedes. Entonces comenzarán a decir, versículo 26, pero delante de ti, en tu presencia, en tu compañía, hemos comido y bebido y enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. No los conozco. No sé de dónde vienen. ¿De dónde salieron? Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Aléjense de mí todos los que se dedican a la iniquidad, dice otra versión. Entonces, cuando llegue ese día, muchos que dicen ser cristianos, que dijimos al comienzo, que dicen ser cristianos verdaderos, pero están engañados y los están engañando, van a decir: pero yo venía todos los domingos a la iglesia, al culto. Yo venía a todos los ayunos. Yo iba a todos los congresos.
Yo iba a todos los encuentros de matrimonio. Yo estudié en el instituto bíblico. Yo asistía al ministerio de no sé qué. Y yo hice. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Y es que hay otra cosa. Cuando el Señor empieza a hablar de aléjense de mí, hacedores de maldad, ustedes apártense, todos los que se dedican a la iniquidad, es porque el Señor ya sabemos que es santo, santo, santo. Él no quiere tener contacto con nada de la maldad, del pecado. O sea que vamos entrando en otro terreno más profundo. Yo recuerdo o leamos primero Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo conozco a Dios. O sea, ahí está hablando una de las personas que acabé de mencionar, que están en una iglesia creyendo que son cristianos verdaderos. Yo conozco a Dios, pero no guarda, o sea, no obedece, no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Mire la palabra cómo es fuerte. Dice que ese que dice conocer a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y hay mucha gente así en las iglesias, que tienen un pie aquí en el mundo y el otro pie en la iglesia. Son lo que yo llamo cristibios, medias tintas. Y la palabra de Dios los está tratando de mentirosos. O sea, Dios los rechaza de plano. ¿Por qué? Ya lo voy a decir. Por eso, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, o sea, todo el que pertenece unido a él, o sea, a Cristo, no peca. Pero todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Podemos analizar los dos textos. Primera de Juan 2:4, del que dice yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos. Si no obedece sus mandamientos, está pecando, vive en el pecado. Y 1 Juan 3:6 dice que el que peca, el que no obedece los mandamientos de Dios, dice que no lo ha conocido. Es un mentiroso, como dice el texto anterior. Son textos contundentes. Y dice que el que permanece unido a él no peca. Ese término es un poquito incorrecto. ¿Por qué? Porque no existe un solo ser en el mundo que no peque. Así seamos cristianos verdaderos, pecamos. O sea, esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Como yo lo llamo, la carnecita nos hace pecar. ¿Ya? Lo que quiere decir no peca es que no practica el pecado. Es diferente. Como quien practica un deporte. El que practica un deporte es porque todos los días se está entrenando, se está ejercitando en él diariamente. Entonces no practica el pecado el que está unido a Cristo. O sea, no está pecando diariamente, consuetudinariamente.
Pero otra versión de la Biblia dice, no continúa pecando. Y se refiere a que no continúa pecando deliberadamente, conscientemente, voluntariamente e incluso planeando el pecado. Les digo la verdad, porque yo quiero hablar sin máscaras. Hace más de 22 años, cuando yo no conocía al Señor Jesucristo, yo hasta planeaba el pecado. Eso desde el lunes estaba pensando el viernes a dónde iba a llevar a determinada amiga, a qué sitio le iba a llevar a bailar, a dónde la iba a llevar a tomar trago o licor, incluso a qué motel la llevaría después. Eso es practicar el pecado. Entonces, hoy nosotros, los cristianos, que decimos que somos cristianos verdaderos, no continuamos pecando deliberadamente, conscientemente, voluntariamente, premeditadamente. No planeamos el pecado. Digamos, pecamos, pero ya son pecados inconscientes. De pronto tuvo un momento de ira, se le salió una mala palabra, ofendió a alguien, cosas así. Tuvo un mal pensamiento, una tentación. Eso los tenemos todos. Pero no llevamos a cabo esos pecados que son de pensamientos, por ejemplo, de tentaciones. Y que no vivimos practicándolos. No vivimos practicando el pecado. Entonces, y otra aclaración que siempre hago. Continuamos pecando, pero nuestros pecados ya no son ni parecidos a los pecados que teníamos antes de conocer a Cristo, o por lo menos en mi caso. Queda eso claro, ¿no? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos aclara el término, porque ya dice directamente, el que practica el pecado, ya lo dice con esas palabras. Cuando lo lean, lo encuentran así. O sea, el que continúa pecando es del diablo. O sea, está en el equipo del diablo. Es hijo del diablo. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, porque el diablo peca o ha pecado desde el principio. Para esto apareció o se manifestó o fue enviado el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Pero yo quiero que cuando lean, analicen muy bien lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. El que cumple con los mandamientos de Dios, el que cumple con la voluntad de Dios, un cristiano verdadero, es de Dios, es hijo de Dios. Entonces hay hijos del diablo y hay hijos del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno es el que determina de quién quiere ser hijo. Y es que me acabo de acordar que yo di una predicación sobre el cristiano carnal. Porque es que ese es un término que ha ido entrando en el cristianismo, entre los cristianos, cristiano carnal. Y hay un escritor cristiano, ha publicado muchos libros, que él fue el primero que comenzó a utilizar ese término de cristiano carnal. Pero se contradice porque da una definición de lo que es un cristiano,
Él dice, cristiano es una persona que es el templo de Dios. Y cuando define lo que es un carnal, dice, carnal es alguien que está dominado por la carne, o sea, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, a mí me costó mucho trabajo y por eso hoy no lo acepto, esa incoherencia. Un cristiano que es templo del Espíritu Santo, que es el templo de Dios, pero a la vez es carnal, o sea, está dominado por la carne, o sea, los dos no caben en el mismo sitio. O es cristiano o es carnal, pero se agarran de un texto de Pablo donde dice, tuve que hablarles como a carnales. Ahí no está diciendo que son carnales. Tuve que hablarles como a carnales. Tuve que hablarles como si fueran carnales, hola. Pero ahí no está diciendo que son carnales. Es como si yo dijera, tuve que hablarles como a retardados mentales. Pero no hay ningún retardado mental, sino que digo, me tocó hablarles así para que me entendieran. Eso es lo que quiere decir ese texto de Pablo. Y esa persona va a pedir consejería y le dice al pastor, pastor, es que yo llevo 20 años en la iglesia, pero la pornografía y el adulterio me dominan. Con 20 años en la iglesia. Y el pastor le dice, no te preocupes, lo que pasa es que eres un cristiano carnal, pero de todas maneras tienes ya la salvación y la vida eterna. No tienes que preocuparte por eso. Y escuché un predicador que yo seguí como durante 18 años, creo. Lo escuchaba, no me perdía predicación de ese pastor. Se me ha ido cayendo, porque cada vez le oigo cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Y no es que yo tenga la verdad, pero si él dice en una predicación, dijo que el cristiano carnal pues es salvo y tiene la salvación y la vida eterna, que el Espíritu Santo se entristece y se puede apagar el Espíritu Santo y que puede perder un poco la comunión con Dios, pero que va al cielo. Tan lindo, ¿no? Tan bonito. Ah, no, entonces yo mañana me voy a pecar otra vez. Y otra vez las prostitutas y el alcohol y la mentira y los chanchullos o tranzas o... ¿Sí? Y empiezo a decir que es que soy un cristiano carnal. Hola, la vía fácil, ¿no? Entonces, aquí comenzamos aún más profundo y más fuerte. Yo sé que este mensaje no es muy popular, créanme, y me voy a hacer más impopular de lo que soy. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo acariciado la iniquidad, otra versión dice, si en mi corazón hubiera abrigado la maldad, otra versión, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué está queriendo decir? Si tengo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y aquí hago otra aclaración. No todos los pastores, ni todas las iglesias son malas. Hay pastores
1A. Hay iglesias muy buenas, me consta. Pero hay algunos pastores y en algunas iglesias que repiten una frasecita que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la gente comienza a repetirla, sin analizar si es una frase bíblica. No, comienzan a repetirla porque el pastor la dice frecuentemente. Y esa frase no está en la Biblia. Esa frase la dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Lo pueden buscar en Google. Y los pastores, cuando dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ellos se están refiriendo a que ama al pecador no arrepentido. O sea que Dios ama al pecador que continúa practicando el pecado. Y eso es mentira. Por eso le dije que íbamos a entrar más profundo y más fuerte el mensaje. Porque si quisiéramos que esa frase fuera cierta, tendríamos que agregarle un apellido a la palabra pecador. Y sería: Dios ama al pecador arrepentido. Ahí sí quedaría bien. Pero aborrece el pecado. Esa sí quedaría bien. Habría que decir que ama al pecador arrepentido. Porque es que de aquí en adelante vamos a ver una serie de textos donde nos muestra que Dios no ama al pecador inconverso. O sea, al que no se ha convertido a Él, no lo ama. Qué pena. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y por eso vamos a empezar. Leímos que el Salmo 66, 18 dice que si en mi corazón yo hubiera, ¿qué? Abrigado la maldad, o acariciado la iniquidad, o no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Está queriendo decir que si yo tengo maldad en mi corazón, el Señor no me escucha. Juan 9:31, comencemos. Y sabemos que Dios no oye o no escucha a los pecadores. ¿Cómo les parece? Juan 9:31, en su casa lo pueden leer con calma. Dios no oye, no escucha a los pecadores. ¿Pero a cuáles pecadores se refiere? Ahí se refiere a los pecadores que no se han convertido a Él. Se refiere a esos que asisten a una iglesia y continúan practicando el pecado. ¿Y cómo sabe que no se refiere a nosotros, los cristianos verdaderos, que usted mismo dijo que seguimos pecando? Lo dice el contexto, sigamos leyendo. Pero si alguno o alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. O sea, no oye a los pecadores. Al hacer esta aclaración se está refiriendo ya ¿quiénes son? Al decir, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Ese que es temeroso de Dios y hace su voluntad es un cristiano verdadero. A ese sí lo oye. Bueno el texto, ¿sí o no? Pero se lo voy a decir
como dice la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha, y la Nueva Traducción Viviente también dice así, solamente escucha o está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. O sea, a los que están cumpliendo sus mandamientos. Dijimos atrás, ¿se acuerdan? Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos. Se mantiene alejado, dice otra versión. Se aparta de los malvados o de los perversos. Y viene lo que nos interesa. Pero Él oye o escucha las oraciones de los justos. Este Proverbios 15:29 está diciendo lo mismo de Juan 9:31. El Señor se mantiene alejado o se aparta de los malvados o perversos, pero oye o escucha las oraciones de los justos. O sea que Él no escucha, no oye y se aparta de las oraciones de los malvados, de los perversos. Entonces no veo por ninguna parte donde dice que Dios ama al pecador inconverso, o sea, al pecador que no se ha arrepentido. Y hago otra aclaración para que después no me malentiendan. Si ese pecador no ha arrepentido, sea el que sea, puede haber matado 10,000 personas. Una señora puede haberse hecho 30 abortos. El peor delincuente, ¿sí?, se arrepiente verdaderamente y se convierte o se vuelve a Dios en forma verdadera, nace de nuevo, inicia un proceso de santificación. Ahí sí Dios comienza a escucharlo y a amarlo. Todos los seres humanos, por más malos que sean, la persona más mala que usted conozca, tiene el derecho de arrepentirse y convertirse a Dios. Yo soy un ejemplo. Yo fui muy pecador. Y Dios me dio esa oportunidad, ese privilegio de arrepentirme y convertirme a Él en forma verdadera. Y todos los criminales o lo que sean tienen ese mismo derecho. Pero mientras no se conviertan, mientras no se arrepientan, mientras no nazcan de nuevo e inicien la santidad, no son escuchadas sus oraciones y Dios se mantiene alejado de ellos. Pero les sigo leyendo para que no les queden dudas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Otra versión dice, sobre los que hacen lo bueno. Y otra dice, el Señor ve a los que obran rectamente y los cuida. Y sus oídos están atentos o abiertos a sus oraciones. Otro texto que nos habla de que Dios está atento a nuestras oraciones, a las oraciones de los justos. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y una versión dice, de los malhechores. Otra versión dice, el Señor aparta su rostro de los que practican la maldad. Isaías 1:15. Aquí está hablando el Señor y dice,
cuando extiendan sus manos hacia mí, o sea, cuando levanten las manos para orar, yo esconderé o apartaré mis ojos de ustedes. Me negaré a prestarles atención, dice otra. Y aunque multipliquen sus oraciones, no las oiré. No escucharé su gran cantidad de oraciones, dice otra versión. Pues sus manos están llenas de sangre. Y me gusta como dice otra. Sus manos están manchadas con la sangre de víctimas inocentes. Más claro no se puede, ya toca con plastilina entonces, hacerle dibujitos. Cuando levanten sus manos para orar, yo esconderé mis ojos de ustedes. Y aunque oren muchísimo, no oiré sus oraciones. Acuérdense que hay un texto que dice que no van a ser escuchados por su mucha palabrería, ¿no? Pero miren cómo dice la versión, la traducción en lenguaje actual, para que la busquen. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Está refiriéndose a homicidas, a asesinos. No los escucha. ¿Ven? Y no dice que los ama. Si no los escucha, si no los ve, mucho menos amarlos, ¿cierto? Entonces, pero este homicida que tiene las manos manchadas de sangre, en cualquier momento se puede arrepentir y se puede convertir y comienza a ser amado por Dios y a ser escuchadas sus oraciones. Eso quiero que quede bien claro. O sea, cuando uno se convierte a Dios en forma verdadera, todas las porquerías e inmundicias que hizo, como en el caso mío, de ahí para atrás, borrón y cuenta nueva. Todo queda borrado. Dios lo declara inocente, libre de culpa. O sea, lo justifica. Es justificado. Proverbios 11:20. Abominación son para el Señor los perversos de corazón. Abominación. O sea, abominables son para el Señor los perversos de corazón. Dice otra versión, el Señor aborrece a los de corazón perverso. Otra versión dice, abominables, detestables son para el Señor los de corazón retorcido. El Señor aborrece a los de mente depravada, dice otra, corrompida. No soporta a los malvados. Y es que estos son textos bíblicos fuertes. Ahí sí tiene uno que decir como dijo Pedro, ¿no? Sí fue Pedro el que lo dijo, qué palabra tan dura de oír. Esta es palabra dura de oír. Porque como la gente no escudriña la Biblia, la palabra de Dios, hay que estudiarla profundamente y encontrar todo esto. Dice, pero los perfectos o íntegros de camino le son agradables. Ama a los que van por el camino recto. Se complace con los que viven honestamente, dice otra versión. Mira con agrado a los de conducta intachable. Se deleita en los que tienen integridad. Se goza con los que viven en rectitud. Si ve que les da palo a los malvados, a los que viven en iniquidad, en pecado, pero
a los justos, a los cristianos verdaderos, les dice cosas muy hermosas. Pero hay que leer diferentes versiones de la Biblia para encontrar todos estos tesoros, todas estas perlas. El Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, o sea, que se agrada con el mal. El malo no habitará junto a ti. Y dicen las otras versiones: a tu lado no tienen cabida los malvados. No toleras los pecados de los perversos. No permites que ellos estén cerca de ti. Versículo 5. Por lo tanto, los insensatos. Y las diferentes versiones de la Biblia mencionan varios términos. Dice: los perversos, los orgullosos, los arrogantes, los altivos, los que se ensalzan, no estarán delante de tus ojos. No pueden presentarse ante ti, dice otra. No hay lugar en tu presencia para ellos. No aceptas a quienes no te obedecen. No soportas a los orgullosos, ni amas a los malhechores. Ni amas a los malhechores. ¿Sí ven que lo que dijo Gandhi no se debe seguir repitiendo? A no ser que se diga: el Señor ama al pecador arrepentido y aborrece el pecado. Pero tampoco está en la Biblia así, ¿no? Pues aborreces, otra vez, directo a la yugular, como digo yo. Pues aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y si quieren más duro, hay una versión de la Biblia que dice: odias a todos los malhechores. Rechazas a los que hacen el mal. Siéntense hoy, cojan 10, 15 Biblias diferentes, o entran ahí a las páginas donde ya vienen todas las Biblias, eso es medicina teclear, y ahí lee los textos. Versículo 6: destruirás a los que hablan mentiras o falsedades, y al hombre sanguinario, o sea, al asesino y engañador o tramposo, lo abominará. O sea, lo aborrecerá, lo rechazará o lo detestará el Señor. Y dicen otras: el Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. Salmo capítulo 11, versículo 5. Yo sé que hay muchos que en este momento ya paran el video, no lo ven más. Pero a los que les gusta la sana doctrina, lo que verdaderamente enseña la Biblia, lo escuchan hasta el final. Salmo capítulo 11, versículo 5 dice: el Señor pone a prueba o examina al justo, al hombre honrado, dice otra. Pero su alma, o sea, está hablando del alma de Dios, pero su alma aborrece, detesta o rechaza, según la Biblia que lean, al malo, al impío y al que ama la violencia. Y dice una versión: el Señor repudia al injusto y al violento. Y este es maduro. Odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Yo cuando leo esto, créanme que... porque como en las iglesias le enseñan a la gente que Dios es solo paz, amor y misericordia. Y usted puede pecar tranquilamente, que usted se salva, que tiene la vida eterna. Y que eso Dios entiende que usted es un cristiano carnal.
Yo predico así porque yo no quiero ser cómplice de lo mal que enseñan otros. Como yo no vivo de esto, yo no me lucro con esto, por eso puedo predicar así. No necesito predicarles cosas bonitas y que salgan motivados. Pero son duros, lo reconozco. Pero Dios también es un Dios justo, que ejerce la justicia es rectitud. Y es justo, o sea, le da a cada quien lo que se merece. Pero hemos visto que todos los textos, a los justos, les dice cosas muy hermosas. Analícenlos y verá. Salmo 34, 16. Dice, la ira del Señor está contra los que hacen el mal. Otras versiones, el Señor está en contra de los malhechores. Aparta su rostro de ellos. No soporta a los malvados. La ira del Señor está contra los que hacen el mal para cortar, borrar o eliminar de la tierra su memoria. Dice una versión, el Señor elimina por completo todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Está hablando de los que practican la maldad diariamente. Morirán y rápidamente todos se olvidarán de ellos. El Salmo 119, versículos 118 y 119. Y esta predicación, cuando yo la presenté hace varios años, lo hice porque un pastor me dijo que todo lo que yo estaba diciendo, y yo estaba hablando sobre esto, pero no en una predicación, me dijo que eso era falso. Que le mostrara las pruebas. Y preparé una predicación similar para mostrarle las pruebas de la Biblia, no las mías. Versículo 118, Salmo 119, versículo 118, 119 dice, hollaste. ¿Qué es hollaste? O sea, humillaste, despreciaste o has rechazado a todos los que se desvían o se apartan de tus estatutos, decretos o leyes o preceptos o códigos o mandatos o mandamientos. Porque su astucia o su engaño es pura falsedad. Dice otra versión, sus pensamientos solo maquinan falsedades. No hacen más que engañarse a sí mismos. Este versículo 119 es duro. Dice, como escoria. Como escoria. Tú desechas a todos los impíos. Se lo digo como dice otra versión, como si fueran desperdicios o como chatarra inservible. Tú desechas a todos los perversos de la tierra. Hay otra más dura que dice, los malvados de la tierra son para ti como basura. Yo sé que hay personas que nunca habían escuchado estos textos, pero también es por lo que les digo, leen una sola versión de la Biblia. Si leen todas las versiones, todo eso está ahí. Por lo tanto, yo amaré tus testimonios, yo amaré tus enseñanzas, tus mandatos, tus estatutos para siempre. Nos faltan 3 textos y terminamos. Proverbios 3, versículos 32 al 33. Porque el Señor abomina, aborrece, detesta, no soporta al perverso. Dice otra, el hombre perverso es abominación para el Señor. Al Señor le repugnan los malvados. Fuerte, fuerte.
pero su comunión íntima, o sea, la comunión de Dios, su consejo privado, es con los justos. Y mire lo bonito que dicen todas las versiones, para los justos. Él es amigo íntimo de los rectos. Al íntegro le brinda su amistad, a los buenos les concede su confianza. Es el mejor amigo del hombre honesto. Versículo 33 se pone duro otra vez. La maldición del Señor recae sobre la casa del impío. Léanlo. Otra dice, el Señor maldice la casa del malvado. Y aquí viene lindo para todos nosotros. Pero Él bendice la morada, la habitación de los justos. Su bendición está sobre el hogar del hombre justo. Eso me parece precioso. Proverbios 10:3. El Señor no dejará, no permitirá que el justo padezca hambre. ¿Se acuerda que hace 8 días mencioné un texto que dice: fui joven y envejecido, pero jamás he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando el pan? Dice el texto, pero rechazará la ambición, la codicia o la maldad de los impíos. Dicen las otras versiones, impide que se calme el apetito de los malvados. Se niega a satisfacer los antojos del perverso. Y terminamos con Salmos 7:11. Dios es un juez justo y está airado, o sea, lleno de ira, contra el impío todos los días. O sea, es un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Otra versión dice, siempre está indignado con la gente malvada. Otra dice, todos los días se enoja con los malvados. Y otra, siempre condena o castiga a los perversos. Este es un mensaje para que ya no sigamos siendo iguales. O somos o no somos. Que esta cuarentena sirva para saber si son hijos del diablo o hijos del Dios Todopoderoso. Si se consideran cristianos carnales, cristianos que todavía siguen pecando. Si verdaderamente son hijos de Dios. Y hacer un autoexamen para mejorar. Yo quiero con todo mi corazón, yo que tuve la oportunidad de salir del estiércol de mi vida pasada y estar hoy aquí lleno de bendiciones, y bendiciones no es dinero, tener paz, tranquilidad, calma, sosiego, quietud, reposo, descanso en medio de este caos. Y les digo una cosa para terminar, en esta cuarentena, en estos meses, he vivido mejor que lo que vivía antes de que empezara esta crisis. Y yo quiero eso para ustedes. Con todo mi amor les deseo que esto llegue a su corazón y lo mediten y lo pongan en práctica. Que Dios los bendiga y que les conceda todos los deseos. Si Dios lo permite, nos veremos en un próximo mensaje. Que estén muy bien.